A ver, Génesis 11, uno podría pensar que cuenta una sola historia, pero en realidad, si nos fijamos bien, son dos. En la misma página tenemos dos proyectos gigantescos que, en el fondo, compiten por el futuro de la humanidad. Uno es un monumento al orgullo, al intento de llegar al cielo por la fuerza. Y el otro, bueno, el otro es un plan divino que desciende a la tierra y lo cambia absolutamente todo. Vamos a desgranarlos. La historia arranca en un escenario que hoy nos parece casi de ciencia ficción. Imaginémonoslo por un momento. Un solo planeta, una sola lengua, una cultura unificada, sin barreras, sin necesidad de traductores. A primera vista suena utópico, ¿verdad? Es un punto de partida potentísimo. Claro, esta imagen de unidad perfecta esconde una pregunta bastante incómoda, la que plantea esta diapositiva. ¿Es buena toda unidad, sin más? El relato nos obliga a ir más allá de la superficie, a preguntarnos qué es lo que de verdad está uniendo a toda esta gente. Y así nos metemos de lleno en el primer gran proyecto, el que nace del corazón humano. Es una iniciativa monumental, sí, pero está impulsada por una ambición desmedida que busca desafiar los límites y sobre todo concentrar el poder y la gloria en un único lugar. Fijaos bien en estas palabras porque son la clave de todo. No dicen, vamos a construir algo para el bien de todos o para honrar a Dios. No. La frase que lo define todo es, hagámonos un nombre. Es una declaración de intenciones, centrada única y exclusivamente en ellos mismos. Y aquí, la palabra nombre tiene muchísima más miga de lo que parece. En hebreo, Shem no es solo cómo te llamas, implica tu identidad, tu autoridad, tu reputación, todo tu ser. Lo que estaban diciendo en realidad era, vamos a definir quiénes somos por nosotros mismos, sin depender de nadie. Es un acto de autosuficiencia radical. O sea que el plan era completo. La ciudad sería el centro de su poder. La torre, que seguramente era un cigulat, funcionaría como una especie de escalera artificial para llegar a los cielos por su cuenta. Y la motivación de fondo, pues un miedo atroz a ser irrelevantes, a dispersarse por el mundo y caer en el olvido. Pero justo en el momento cumbre de la ambición humana, ¡zas!, la cámara da un giro de 180 grados. El foco deja la tierra y se eleva para mostrarnos la respuesta divina. Y, desde luego, no es la que se esperaban. Y aquí el texto despliega una ironía finísima, casi cómica. Los humanos están construyendo una torre que pretende llegar al cielo, pero desde la perspectiva divina, la obra es tan insignificante que Dios tiene que bajar simplemente para poder verla bien. Esto subraya la distancia abismal que hay entre la ambición humana y la grandeza de Dios. Los constructores, claro, tenían un nombre muy pomposo para su ciudad, Babel. En su idioma, el acadio, significaba Bab Ilu, que viene a ser la puerta de Dios. Ellos creían de verdad que estaban construyendo un acceso directo al cielo. Pero aquí viene el juego de palabras teológico que es una genialidad. En hebreo, el idioma en el que se escribe el relato, Babel suena casi idéntico al verbo balal, que significa mezclar o, directamente, confundir. Y ahí lo tenemos. El choque de perspectivas es brutal. Lo que para la humanidad era su gran obra, la puerta de Dios, para Dios era simplemente confusión. El nombre que habían elegido para su propia gloria se convirtió en el símbolo de su fracaso. Ojo, la intervención divina no fue solo un castigo, fue sobre todo una corrección. El mandato original de Dios había sido claro: llenad la tierra. Pero el proyecto de Babel iba justo en la dirección contraria, buscando concentrarlo todo en un único punto. Así que la confusión de lenguas, en el fondo, fuerza a la humanidad a cumplir ese plan original de dispersarse y poblar el mundo. Y justo cuando parece que el proyecto humano ha terminado en un fracaso absoluto, la narrativa da un giro espectacular. De entre los escombros de Babel, la cámara enfoca a un solo hombre, Abraham. Aquí no se acaba la historia, no, aquí empieza el contraproyecto de Dios. Y aquí está el contraste definitivo, el corazón de todo el capítulo. En Babel, el grito de guerra era: «Nos haremos un nombre», es la gloria que se arrebata. A Abraham, en cambio, la promesa es: «Yo haré grande tu nombre», es la gloria que se recibe como un regalo. Son dos caminos totalmente opuestos. El texto nos da ahora una genealogía, que puede parecer un poco rollo, pero en realidad funciona como un puente narrativo. Conecta el caos de Babel con la esperanza que representa a Abraham. A través del linaje de Sem, la línea de la bendición, la historia avanza, pasando por figuras como Peleg, cuyo nombre, por cierto, significa división, hasta que, por fin, llegamos a Abraham. Y esto es crucial. Abraham no es llamado desde un lugar puro y santo, ni mucho menos. Es llamado desde Ur de los Caldeos, un epicentro de la idolatría de la época, la misma cultura que había dado origen a Babel. El plan de Dios empieza eligiendo a alguien del centro mismo del problema para que sea parte de la solución. Bien, ahora podemos dar un paso atrás y ver la foto completa.
Génesis 11 no son dos historias separadas, sino una sola que nos demuestra una verdad muy potente. Incluso sobre las ruinas del fracaso humano, el plan de Dios sigue avanzando. Es imparable. De hecho, el relato de Babel tiene un eco, una especie de reflejo invertido, mucho después en el Nuevo Testamento. La división causada por el orgullo en Babel encuentra su reverso en el día de Pentecostés, donde el Espíritu de Dios une a gente de todas las lenguas, no para borrar sus diferencias, sino para unirlos en algo mucho más grande. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar de todo esto? Pues, resumiendo, con 3 ideas clave. La primera, el orgullo humano siempre intenta escalar, mientras que la gracia divina siempre desciende. La segunda, una unidad que no está centrada en un propósito más grande que ella misma acaba en caos. Y la lección final, y quizá la más importante, los proyectos humanos son frágiles, pero el propósito redentor de Dios siempre, siempre prevalece. Esta es la paradoja final de la historia. Mientras la humanidad se dejaba la piel construyendo una torre para subir al cielo, Dios ya estaba preparando un camino para bajar a la tierra. Un camino que empezó con un acto de fe de Abraham y que culminaría de una forma que nadie en Babel se podría haber imaginado. Y esta historia de dos proyectos nos deja con una pregunta que es imposible de esquivar, una pregunta sobre nuestros propios proyectos. En la vida, en el trabajo, ¿qué tipo de torre estamos construyendo? ¿Una para hacernos un nombre y asegurar nuestro propio legado, o una que busca alinearse con un propósito más grande? Porque, como nos enseña Génesis 11, la respuesta a esa pregunta lo cambia todo.